tal, amigos y amigas de Voces Universitarias? Pues saludándoles y diciéndoles que tenemos hoy un menú muy amplio, gastronómico, de cultura y más cultura en la Universidad de Quintana Roo. Tenemos dos invitados que están asistiendo a este 19º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, la AMEC, que por tercera vez tiene como sede a nuestra universidad, a nuestro estado de Quintana Roo. Bienvenidos, César Armando Benítez Sansores. Él es maestrante en el área de bibliotecología y de estudios de información, sí, que es una especialidad que pues pareciera tradicional, pero que es actualmente un tema pues de mucha importancia, sobre todo porque ya no estamos hablando de tradiciones cuando hablamos de documentación o cuando hablamos de información. Estamos hablando de tiempos modernos en donde la globalización requiere de mucha comunicación y quizás de una información muy organizada. Entonces, me imagino que por ahí va ese asunto, pero curiosamente aquí en el 19º Congreso Internacional está tratando de temas que, pues, como en toda universidad, pues suele ser interesante, diverso, y pues un nicho también importante, porque seguramente esos estudios que tratan sobre la cocina como un tema de cultura, como de identidad, proviene de un trabajo de investigación, incluso desde el momento en que se formaba como antropólogo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, César, muchas gracias por el tiempo que nos estás brindando en este congreso que los tiene ocupados. No, al contrario, Mario, muchas gracias a la universidad, a la MEC por la invitación, pues por tomar en cuenta. Ahora sí que soy, en el estricto sentido de la palabra, un neófito, pues en cuestiones pues del Caribe. Sin embargo, no niego que sí me ha llamado la atención por mucho tiempo. Y bueno, en lo que se refiere a la cocina, sí, es un tema que a mí siempre me ha interesado, sobre todo porque yo fui el último de los nietos en mi familia. Me crié con todas mis tías, me crié con mi abuela, así que pues yo siempre me la pasaba en la cocina o en cosas por el estilo. Y pues desde ese entonces empezó a germinar en mí el interés pues por saber por qué cocinan, por qué en ciertas fechas se come esto, por qué en ciertas fechas se come lo otro. Y pues eso fue un interés que yo ya fui desarrollando a lo largo de la vida. Ya cuando llego a la carrera pues ya lo formalizo, lo veo desde un punto de vista más académico, más formal, y pues, ¿qué puedo decir? Es algo que me es muy grato para mí. Eso y el cine, pero bueno. Nos vamos a quedar en la parte de la cocina porque en el cine hay muchas cosas que decir también. Efectivamente. Seguramente vamos a tener tiempo. Muchas gracias, César. El doctor Claudio Vadillo, él es, pues es economista de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues tiene una formación, especialidad en posgrado ya de antropólogo, de historiador, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues una fuente importantísima de profesores que tenemos aquí en la Universidad de Quintana Roo, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Él está participando en este congreso también y bueno, pues lo invitamos precisamente porque tenemos a Yucatán y a Campeche, en donde pues el doctor es también un descendiente de familias campechanas. Y hoy hablaron en el Congreso, en sus diferentes mesas, acerca de la cocina yucateca, en el caso de César, en el caso del doctor Vadillo, también sobre la cocina campechana. Y todo esto nos llevó a pensar en usted, en pensar en cómo podríamos cerrar este círculo virtuoso con Quintana Roo, que finalmente representan una sola región y de la que vamos a hablar. Doctor, de pronto empezamos a hablar recientemente, o no tan recientemente, de la cocina como un tema pues intelectual. Hay cinematografía como agua para chocolate, que fue así como que un chispazo hace más de 10 años. ¿Qué tan importante es la cocina a la hora de hablar de identidad, para hablar de comunidad, para hablar de gustos en un círculo social? Sí, bueno, agradecer primero la invitación de la universidad a participar en esta entrevista y ya que estamos participando
19º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Y bueno, quisiera comentar que pues uno se acerca a estos temas, como decía el compañero, por cuestiones familiares, ¿no? También mi abuelo, en Ciudad del Carmen, tuvo un hotel y cocinaba. Entonces de ahí de niño se me fue despertando el interés, ¿no? Pero en realidad, a partir de mi trabajo como antropólogo, como historiador, en el año 2000, la editorial Clio me publicó un libro que se llama Sabores de América y el Caribe. Entonces, mi primer acercamiento intelectual como investigador fue el ver a la alimentación, a la comida de la península de Yucatán, ¿sí?, como producto de una región más amplia, que, como decía bien el compañero en su ponencia de en la mañana, no se reduce solo al Caribe, sino que viene de Europa, de Sudamérica, del Oriente Medio. Claro, del Oriente Medio. Entonces, en esa los perspectiva, kibis, ¿no? Yo diría que las comidas localistas, tal vez campechana, yucateca, están atravesadas en el fondo por una cultura más amplia, más larga, más profunda, que nos viene desde la época prehispánica, desde los mayas, que es una característica de la región, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, quisiera comentar que para hablar, en esa perspectiva ubicaría yo lo que es podríamos tal vez llamar la comida quintanarroense, ¿no?, si es que hubiera algo así. Claro, claro. Yo más bien diría dado que la misma naturaleza de Quintana Roo y de sus ciudades grandes es la de una gran migración que ha venido de todo el país, podríamos decir que hay una mayor mezcla, tal vez en algunas peculiaridades de la comida que le llamaríamos tal vez quintanarroense, pero también en esta es parte de esa cultura más profunda de la península, ¿no? Entonces, las costumbres culinarias, alimenticias de las gentes que viven aquí ahora en el estado de Quintana Roo, pues están estrechamente amarradas a los campechanos, a los yucatecos, a los tabasqueños, a los chiapanecos, ¿verdad? Entonces, por eso, tal vez lo interesante sería decir que esta alimentación de la península de Yucatán sí viene de una raíz más profunda, que sí podríamos decir que es caribeña. Sí, ¿no? efectivamente, ese es el tema. Ajá. Por decirlo de esa manera, sí. Que fue la influencia más importante que llegó pues, después de la época prehispánica, ¿no? Claro, sí, cuando hablamos de comida quintanarroense, yo me atrevería a pensar que hay datos muy recientes que nos hablan, por ejemplo, de una comida del mar, en donde, pues, más allá de las comidas tan elaboradas y condimentadas como las que se puede presumir en Yucatán y en Campeche, pues tenemos comidas que también son conocidas, a lo mejor no solamente en México, sino en el resto de América Latina. Pienso en los estados que más consumen pescado, como el caso de Perú o el caso de Chile, y pienso en el ceviche. El ceviche es una presunción muy fuerte en Quintana Roo, es algo que caracteriza mucho a nuestro estado, porque pues, es un estado costero y es un estado en donde esta comida precisamente pues, nos habla de esos tiempos más recientes, en donde ya lo prehispánico no necesariamente hace acto de presencia, sino es a través de las cocinas de los otros dos estados que finalmente fueron una misma región hace 150 años, para decir el caso de Campeche, ¿no? En el caso de Yucatán, 108 años aproximadamente, se habla de 1902, cuando surge el territorio de Quintana Roo. ¿Qué tan importante es, y esta pregunta es para César, que pues es una generación más reciente que se incorpora a esos estudios, a esas investigaciones, qué tan importante es el estudio de la cocina como un elemento de antropología, como un elemento, digamos, que nos puede caracterizar más allá de los sabores, más allá de esta característica, pues no sé si decir mercantil, en las universidades hoy? ¿Qué tanto nos debe importar cuando hablamos de cocina? ¿Qué tanto nos puede importar en las universidades? Muy bien. Bueno, antes que nada tenemos que considerar que la cocina en realidad es un fenómeno cultural.
es una representación de un pueblo, de un país, de un grupo social, un grupo étnico, en fin. La cocina, al final de cuentas, representa la ideología de estos grupos plasmado en algo material. De ahí que, por decir una comida que representa mucho a México, que consideramos el mole, pues decimos, es que el mole es mexicano porque trae todos los elementos de la colonia, la conquista y el sincretismo. La gallina que traen de España, junto con el aderezo de los chiles, que ya de por sí es una mezcla de diversidad de ingredientes. Y por decir, la piel blanca de la gallina, que es cubierta con el mole, que es esa capita oscura, exactamente, y luego el ajonjolí y todo eso. De ahí mucho se puede reinterpretar, o más bien interpretar, pues ese sincretismo cultural que se dio. Y bueno, actualmente, como bien dice, la cocina es un tema de moda. Y el hecho de estar, pues, tener un chef en todos los restaurantes es como una especie de fetiche que están tomando ahorita, pues sí, de manera mercantil, porque como se pretende vender la comida como un elemento exótico, pues necesitas a alguien que esté ya representando y que te esté explicando qué es lo que están comiendo. Ya se había visto en varios canales de televisión que siempre te dice, no, pues es que vamos a comer un pescado así, a la plancha, sobre un espejo de pistache, que representa esto. Hoy día está muy de moda la famosa cocina macrobiótica, que al final de cuentas no busca satisfacer necesidades alimenticias, sino más de cuestiones estéticas, por decirlo de alguna forma, ya que pues, los procesos de preparación son completamente alternos, utilizan otros ingredientes, lo que es el nitrógeno, para hacer congelaciones instantáneas de la comida, el frijol que se puede vertir como helado. O sea, es jugar con todos los elementos para dar una resignificación de la cocina. Y pues, volvemos al punto, esto es una especie de exotismo que los grandes restaurantes venden a la gente para resignificarse, para reidentificarse a ellos mismos. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te está diciendo? Tú estás comiendo algo que no es igual a lo que la mayoría podría consumir. Y si ya vamos en cuestiones de precios, pues allá cambia la cultura por el mercado. Efectivamente. Bien, vamos a continuar esta excelente charla. Interesante, es un menú que nos da más hambre de cultura, pero siempre el tiempo es algo que nos limita. Por eso vamos a un corte y vamos a regresar para seguir hablando de la cultura de la cocina en este Congreso de Estudiosos del Caribe. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Bueno, pues realmente es un menú interesante el que tenemos preparado para ustedes este día. Estamos hablando de cocina, cocina como elemento de cultura, cocina como elemento de estudio en los estudios del Caribe. Y bueno, pues tenemos dos invitados de lujo, uno pues representando esa vasta cultura de Yucatán, César Armando Benítez Ansores, y otra que es una vasta cultura igualmente, que a veces de pronto confundimos porque bien a bien la península tiene fronteras físicas pero no culturales. Finalmente somos una misma entidad
Y el doctor Claudio Vadillo, bueno, pues comparte con César una versión, una identidad profesional que es la antropología, y pues estamos aquí encantados con una discusión sobre este tema. César, hay una serie de conspiraciones en la cocina, como bien hablas cuando dices de una cocina macrobiótica y una serie de elementos que de pronto han influido o están influyendo en la cocina tradicional, en la cocina que, bien decía el doctor Vadillo, es una versión interna de las familias y que empieza a trascender hacia los restaurantes. Debemos entender estos cambios que hay en la cocina como un elemento de aculturación, como un elemento que puede provocar el conocimiento de nuestras identidades más allá de nuestras comunidades, o efectivamente es un cambio que se genera y que deforma nuestra cultura culinaria. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, antes que nada, un pequeño comentario. Es cocina molecular. Se me fue. Macrobiótica se refiere a cuestiones orgánicas. Es orgánico. Exactamente. Okay. Molecular sí ya son cuestiones diferentes, procesos, etc. Bueno, pues bien, la evolución, si lo queremos ver de esa forma, de la cocina, pues está siendo permeada por muchas cosas. Si queremos verlo desde un punto de vista un poco más crítico, tendríamos que ver cuestiones sociales, económicas, políticas, todo esto que al final de cuentas repercute dentro de la sociedad y por ende a la misma cocina. O sea, por decir, esa resignificación de la cocina que hoy día tenemos puede responder a muchos aspectos. Por decir, ahorita el ejemplo más claro, la crisis del limón, que en varios estados de la República quiere incluir a Yucatán. Aquí aparentemente no, porque ibas a un restaurante y te daban limón, qué bueno. Allá en Yucatán no, te cobraron la orden separada de limón. ¿Y qué sucedía con esto? Yo me di cuenta, cuando estás yendo por la calle y quieres comprar unos elotes o el shek, no sé si conozcan en Campeche, sí, el shek, sí. No te daban el limón, te daban un trozo de lima o de naranja agria. Esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos o que realmente consideremos pequeños detalles, paulatinamente van permeando. ¿Y cómo es que ese problema, esa situación económica, pues a la larga puede convertirse en un continuo, en algo permanente? De que anteriormente se solía o se estilaba comer el shek con limón, pero ahora ya es con lima o es con naranja agria. ¿Por qué? Pues no sé, se desconoce. En algún momento, en algún año, en alguna etapa de la vida de México, hubo una crisis de limones por cuestiones económicas y se tuvo que cambiar un elemento por otro. Pero es como comentaba con el doctor Monforte. Por ejemplo, igual el caso del azafrán y del achiote. La producción del azafrán era muy difícil, sus costos de producción, sus costos de transporte también eran caros, eran altos, y se decide cambiar ese colorante por el achiote, que se daba más aquí en la región, y que era barato, y que se daba literalmente en los patios de las casas. Y allá hay una coyuntura, aún pues podemos denominar indescifrable, en qué momento se deja de utilizar el colorante azafrán y se utiliza el colorante achiote. Y es cuando podemos ver que, por ejemplo, los pibipollos llevan achiote, no llevan azafrán, y pues el propio achiote le da un sabor diferente a los pibipollos, y ya forma parte de toda esa identidad. Hoy día lo podemos percibir como por cuestiones del trabajo la gente ya no tiene tiempo de cocinar, prefiere comer en la calle cualquier cosa. Y en el caso de Yucatán, bueno, los yucatecos son un poco pesados, hay que ser sinceros, los yucatecos son pesados en muchos aspectos. Llegan cocinas económicas de diferentes estados de la República y se van a la quiebra a los 2 o 3 meses, pero porque el yucateco quiere también su frijol con puerco los lunes, en su chicharra los sábados y sus panuchos los sábados en la noche. Y son testarudos, no van a cambiar porque es lo que ellos consideran. Es que esto es muy yucateco. Así como comentaban igual el ejemplo del ceviche, pues ya está tan intrínseco dentro de la identidad del yucateco que no le puedes decir que no, porque pues no lo entiende, se genera conflicto y tampoco hay necesidad de hacerlo. O sea, 400 años de historia no se van a cambiar en una semana. Claro. Y tampoco con publicidad, ¿eh?
tampoco. Doctor Vadillo, ¿qué opina acerca de esto, especialmente cuando tenemos que hablar de tradiciones en donde los aromas, las formas, los sentidos sociales, culturales y los tiempos, los calendarios, esto del frijol con puerco, que por cierto me llama la atención esta comida porque el frijol con puerco lo volví a probar alguna vez en zonas de los Alpes. Allí se come una comida que se prepara en barro y vino un poco de historia a propósito de cómo llega esta comida al Caribe y luego a México, y se va transformando en una comida más sencilla, menos campesina, como le llaman en Europa, sobre todo en la parte de Francia o en la parte de España, y que aquí además se come los lunes. Yo esa parte, aunque es incluso parte de mi cultura familiar, no sé por qué comemos con un calendario tan específico. Muchas veces se presta risa, a veces no se entiende, pero hay efectivamente días para ciertas cosas, para ciertas comidas. ¿Cómo podemos hablar acerca de estos rituales, estas comidas pues que llevan ingredientes que a veces son al estilo de la abuela, como se dice en el centro? En Francia dicen es receta de familia, aquí es en el centro de México principalmente se dice es la cocina de la abuela, y nosotros decimos es como lo cocina mi mamá. O sea, son expresiones todas culturales que dicen lo mismo y en donde se mezclan una serie de condiciones culturales muy, muy internas, tan internas que forman parte ya de nuestra identidad. Sí, yo creo que aunque hablamos de que hay una cultura gastronómica profunda, histórica, de siglos, centenaria, también está en transformación. Voy a poner el caso de, por ejemplo, lo que conocemos, la permanencia del pan de cazón, ¿no? Que podríamos decir, como yo lo comenté en la mañana, es lo más sencillo. Cualquiera que tenga un anzuelo, frijoles y unas tortillas, pues va a pescar y lo hace, ¿no? Se hace, de eso come, del mar, se puede hacer un pan de cazón, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero hay una constante transformación que tiene que ver con las economías. Por ejemplo, es el caso del cóctel de ostión, ¿no? Yo cuando hice una tesis, una investigación sobre los chicleros y platiqué con los ostioneros de Ciudad del Carmen, en los años 20 sacaban el ostión y lo vendían en el muelle caliente, y así, o sea, con agua hirviendo, se hervía y caliente. Hasta que de repente llegó la catsup y entonces le empezaron a echar catsup y se empezó a vender frío. Y la costumbre que hoy tenemos es comer el cóctel de ostión pues con catsup y frío. O por ejemplo el bocol, ¿no? Es un alimento del norte del país. ¿Cómo llegó a la península? También cuando los chicleros, porque los chicleros venían de Tuxpan y ya traían la cultura de comer el bocol. Entonces en los campamentos chicleros las cocineras tenían que saber lo que comían los tuxpeños, que tenían la cultura gastronómica del norte del país, y lo que comían los mayas. Y ahí en los campamentos chicleros se construyó una gastronomía. En los campamentos chicleros, cuando hablamos de los campamentos chicleros aquí en la península, hablamos de dos muy particularmente. Hablamos de Escárcega, en Campeche, sí, todo lo que es Escárcega, de la parte de Escárcega, y hablamos en Quintana Roo, también, de esa parte de Felipe Carrillo Puerto. Exacto. Y bueno, zonas aledañas que están... Sí, entonces los pongo como ejemplos para decir que entonces la cultura gastronómica también está en transformación y se enriquece. Las culturas regionales, locales, podríamos decir que la cultura de la península de Yucatán se está enriqueciendo con las migraciones de otros países. Yo cuando, por ejemplo, le pregunté una vez le hice una entrevista a un cubano que estaba en Ciudad del Carmen, le dije, ¿y en Cuba comen pan de cazón? Dice, no, en Cuba el cazón se tira, ni siquiera se consume, ¿no? En cambio en toda la península de Yucatán, sí, me extrañó mucho, dije, pues Cuba está aquí enfrente, ¿verdad? Entonces ahí hay otra cultura. Entonces la gastronomía, aunque tiene permanencias, continuidades centenarias,
está en transformación. Entonces no dudemos que aunque se conserve el frijol con puerco los lunes o el pan de cazón, bueno, no vayamos muy lejos, pues también en estas regiones ha entrado todo lo que es los tacos al pastor, una serie de comidas que vienen de otras partes, del norte o incluso tal vez del Caribe. Sí, en el caso de los tacos al pastor son de Medio Oriente, están ¿no? enriqueciendo, ¿Sí? También hay, o sea, es un proceso simultáneo de dos fenómenos, las permanencias culturales antiguas, pero también cómo las nuevas culturas gastronómicas, estas de las que estaba hablando, la enriquecen, les dan nuevos elementos, ¿no? Creo que ese es el fenómeno que podemos observar, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que más allá de dañar una identidad, ¿no? Es una creencia personal, es una opinión personal, más que dañar una identidad con las nuevas corrientes y las mezclas, esto que llaman fusión a veces de manera muy elegante, lo que hace es enriquecer. Exacto. No podríamos explicar la cocina yucateca sin la influencia cubana, caribeña de los años 20. Los chinos que ¿sí? también mencionabas. Los sirio-libaneses. Claro, los kibis. Los kibis no podríamos, claro, que es comida además aquí de primera mano, Vinieron de allá. son los primeros fast food que llegaron acá, los kibis fast food. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que fascinado de esta charla tan rica, tan suculenta, como es el tema de la cocina como parte de la identidad y además como parte de los estudios del Caribe. Esperamos tenerlos pronto nuevamente aquí en Quintana Roo y si se puede, aquí en Voces Universitarias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Y bueno, a usted también le damos las gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos, conociendo más acerca de la universidad, de lo que hacemos en la universidad. Y pues le invitamos a estar con nosotros nuevamente el próximo lunes a las 7:30 de la noche aquí en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Hasta el lunes.